grupo de gente la están planteando en ese Congreso de los Diputados que ha cambiado para siempre por la presencia del grupo parlamentario de Podemos. Bueno, Íñigo, tenemos muchas ganas de escucharte, queremos saber qué está pasando en Madrid, queremos saberlo de primera mano, hay mucha gente esperando y os damos las gracias de verdad, de todo corazón por lo que estáis haciendo y esperamos que, bueno, que la próxima vez que venga a Tarfe o a Granada sea, bueno, pues como mínimo como ministro y ya veremos si como vicepresidente del gobierno tú también. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, buenas noches y gracias a todos los compañeros, a todas las compañeras presentes. Como siempre digo, gracias a los que han venido porque ya simpatizan, porque ya se ilusionan con Podemos, y muchas gracias en particular a la gente que haya venido y que todavía dude y que haya venido para comprobar y que haya venido para escuchar qué tenemos que decir, cuál es nuestra posición, y que asumimos su presencia en este acto como una responsabilidad de explicar qué cosas creemos, qué cosas defendemos, si es verdad que hay que tenerle miedo a esos diablos que dicen algunos por la televisión, o si por el contrario lo que es cierto es que hay condiciones ya para que España cambie, para que sea un país más democrático y más justo. Gracias en particular a la militancia que hace posible el acto, gracias a quienes aguantáis este frío terrible, gracias a los compañeros que nos acompañan, gracias en particular a los compañeros que demuestran día a día con los hechos que las políticas se pueden hacer de otra forma, y gracias a quienes tienen sobre sí la inmensa responsabilidad de conducir un ayuntamiento del cambio y de conducirlo de forma diferente, habiendo a veces recibido condiciones pésimas o muy difíciles y empeñándose en demostrar que las cosas día a día, con una batalla a lo mejor no tan épica, que no sale en las grandes noticias, que no se sube a los grandes escenarios, que no se conoce mucho, pero que es la batalla fundamental, que es esa batalla del día a día por gestionar las instituciones y devolvérselas al servicio de la gente. Muchas gracias, porque ese ejemplo va a ser la principal presentación a quienes todavía dudan de que el cambio político está al alcance de la mano y de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Así que muchas gracias, compañeros. Tengo que decir que para mí es un honor tomar la palabra en un pueblo, en un municipio ganado para el cambio político. Muchas gracias. Quiero aprovechar también este acto para rendir cuentas, para explicarnos. Nosotros necesitamos mucho estos actos también. Y digo nosotros, los portavoces, quienes tomamos la palabra, necesitamos estos actos. En primer lugar, los necesitamos porque necesitamos, va a parecer que soy irónico, pero necesitamos este calor. Necesitamos el calor popular de los actos. Necesitamos ver a la gente que hay al otro lado. Necesitamos estar seguros y contemplarlo una vez más y reconstruirlo una vez más, que nosotros no tenemos electores, nosotros tenemos compañeros. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros, y ahora hablaré de eso, vamos a las mesas de negociación y entramos en los procesos de negociación que a veces son duros, es muy importante que cuando nos sentemos a un lado de la mesa sepamos que no estamos solos, sepamos que detrás tenemos a muchísima gente que no solo echó una papeleta, que en la papeleta echó las esperanzas de esa gente que te para por la calle y te dice: no me falléis, que hacía mucho tiempo que no estaba tan ilusionado, no falléis, que yo nunca había votado, no falléis, que yo había perdido toda la ilusión por la política, os he puesto muchas esperanzas, pero tenéis que estar a la altura. Eso para nosotros es una responsabilidad, pero también es una inmensa fortaleza. Yo lo desconozco y no cuestiono la vida del resto de partidos políticos, pero tenéis que saber que los representantes de Podemos, cuando acudimos a una mesa de negociación, acudimos con toda la disposición de llegar a acuerdos, pero al mismo tiempo con toda la firmeza de que las ideas y los principios no se venden y no se transan, y eso tiene que ver con tener compañeros y no solo con tener electores. Es muy alto, ¿eh? Es necesario al mismo tiempo que nos sigáis exigiendo explicaciones. Las semanas no están siendo sencillas, y es verdad que llegan las semanas y acabamos cansados, y el fin de semana te toca hacer carretera y explicar en muchos actos lo que estamos haciendo.
Pero eso es nuestro oficio, porque nuestro oficio no es el de ser parlamentarios. Nosotros somos militantes del cambio político y por tanto lo importante no es fichar en ningún parlamento, no es cuántas horas te pasas y figurar y sentarse en un escaño. Es estar al servicio de un pueblo que nos ha elegido para que empujemos sin descanso para el cambio político y el día que nos cansemos haber sembrado las condiciones para que detrás de nosotros haya 100. Pero ese tipo de militancia es una que nos tenéis que exigir siempre. Necesitamos siempre que haya organización popular, que haya círculos, que haya tejido asociativo, que nos exijan siempre un esfuerzo más. ¿Estás cansado? Lo siento, hay que hacer un esfuerzo más. Hay que explicar nuestras posiciones, hay que rendir cuentas de lo que hemos hecho y de por qué lo hemos hecho. Pero eso tiene una contrapartida. Hay que explicar lo que estamos haciendo, pero también cada persona, cada compañero y cada compañera que está aquí tiene después que explicarlo y que multiplicarlo. No basta con ganar las tertulias de la televisión ni con ganar las ruedas de prensa. Hay que ganar las tertulias en el café y en las cenas familiares y con los amigos y en el barrio. Y por tanto, cuando nosotros venimos a explicar nuestra posición y lo que hemos hecho y por qué lo hemos defendido, es también para que la podamos discutir y para que la podamos multiplicar. Y eso significa una responsabilidad. Cada persona que está aquí se tiene que llevar a casa como tarea, como deber y como compromiso para el cambio político, explicar por qué hacemos las cosas. Y cuando algunos quieran representar imágenes erróneas de nosotros y cuando algunos nos intenten someter a chantajes, los vamos a aguantar, no por tener mejores o peores portavoces, los vamos a aguantar por tener en cada barrio, en cada bloque y en cada cafetería un compañero que explica por qué hacemos lo que estamos haciendo. Así es como vamos a aguantar. Y os digo una cosa de corazón, por eso hemos sido capaces de ser coherentes y de ser firmes en las mesas de negociación. El 20 de diciembre tuvimos unas elecciones en las que obtuvimos un magnífico resultado. Os acordaréis que llegábamos a esas elecciones en medio de una inmensa maniobra del pesimismo que pretendía convencerle a todo el mundo de que ya no había esperanza, de que era imposible, que era curioso porque no era imposible, era completamente imposible y precisamente por eso se empeñaban en repetir y repetir que era imposible, como si no acabaran de convencerse ni ellos mismos de que lo fuera. En medio de esa inmensa maniobra del pesimismo fuimos capaces de revertirla, de hacer una campaña electoral que yo creo que se va a estudiar en el futuro, de generar un efecto de remontada que ahora mismo creo que nadie duda que si hubiéramos tenido una semana más de campaña electoral, ahora mismo a lo mejor sería Pablo el que estaría invitando a otras formaciones a recibir el apoyo para conformar un gobierno popular, para conformar un gobierno al servicio de la gente, para conformar un gobierno al servicio del pueblo. Pero hay que decir que los resultados del 20 de diciembre nos dejaron un empate histórico. ¿Y por qué un empate? Pues porque por un lado las fuerzas que querían conservar lo que había, que querían que nada cambiara, y las fuerzas conservadoras a veces se dicen de derechas y otras veces se dicen de izquierdas, son los que quieren lo fundamental, que nada cambie. Las fuerzas conservadoras no sacaron un resultado suficiente como para evitar los cambios. Si lo hubieran sacado ya habría un gobierno de Rajoy con Rivera o de Pedro Sánchez con Rivera, que a Rivera tanto le da. Ya tendríamos ahora mismo un gobierno destinado a pintar la fachada, a darle barniz a la fachada para evitar que hiciéramos transformaciones en el edificio. Es decir, hacer cambios cosméticos de maquillaje para evitar que hubiera cambios profundos como los que necesita nuestro país. Pero no les dieron los números. ¿Y por qué no les dieron los números? Porque nosotros metimos 5 millones de papeletas por el cambio político y logramos un 21% del voto popular. Eso es lo que garantizó que no les dieran los números y por tanto que no hubiera vuelta atrás. Las fuerzas que querían bloquear el cambio o volver a hace 5 años no obtuvieron el suficiente respaldo popular para bloquear el proceso de cambio abierto. Pero los que empujamos para el cambio político no obtuvimos todavía, y yo creo que cada vez vamos estando más cerca, no obtuvimos todavía el resultado suficiente para conducirlo nosotros en solitario. Y hay que reconocer esto y explicárselo a los compañeros como una cosa normal. Hemos iniciado un proceso de cambio político, hemos ido dando pasos. Hace 2 años no existíamos, hace 1 año nos colamos de repente, o hace 1 año y medio entramos en las elecciones europeas y sorprendemos a España. Un tiempo después entramos en el Parlamento andaluz con fuerza y después conquistamos una buena parte de los ayuntamientos. Y después llegamos a unas elecciones generales en las que nos dicen que no hay nada que hacer y somos capaces de meter 5 millones de votos, un 21% del voto a 300.000 votos de la segunda fuerza, que fue el Partido Socialista.
Y es un estadio intermedio, estamos a la mitad de camino. Hemos recorrido mucho, pero nos queda todavía mucho más por recorrer. Pero en ese momento de empate histórico se hace necesario llegar a compromisos. Hay fuerzas que quieren que nada cambie, hay fuerzas que queremos transformaciones profundas para hacer de España un país más justo, más democrático, más igualitario, más libre, con instituciones más limpias y con políticas económicas al servicio de la mayoría. Como ni unos ni otros tenemos todavía la fuerza suficiente como para conducir un programa, lo que hacemos es intentar llegar a acuerdos, intentar llegar a compromisos. Los que no querrían que nada cambiara, los que querríamos cambiarlo todo, y quienes quieren hacer transformaciones más o menos cosméticas. El 20 de diciembre para nosotros supuso un mandato popular. Ese mandato popular nos dice, por una parte, que las cosas se tienen que transformar de verdad. Y aquí hemos sido siempre muy claros. Empezamos a hablar de cambio político y ahora todos tienen que hablar de cambio y se la pasan permanentemente hablando de cambio. Pero hemos sido cristalinos. El cambio no es sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, es sacarle a él y a sus políticas. Quien quiere sacar a Rajoy pero dejar intactas sus políticas está diciéndonos que pintemos de barniz un edificio que necesita transformaciones. Y eso no es cambio, eso es recambio. Cambiar es sacar a Rajoy pero decirle, te vas tú y te llevas tus políticas. Lo otro es darle una capa de barniz a un edificio que necesita transformaciones estructurales. Y eso no es cambiar las cosas, eso es contribuir a que el cambio sea más lento y que por tanto el sufrimiento de nuestra gente se prolongue durante mucho tiempo de manera cruel y de manera innecesaria. Nosotros presentamos una propuesta de gobierno de coalición y de cambio político y esa misma noche Rajoy daba un paso atrás. Y le sacábamos de la ecuación política y Rajoy decía, creo que no me van a dar los apoyos, que no voy a tener apoyos suficientes, que no voy a poder ser presidente. Y desde ese momento le dijimos al Partido Socialista, están ustedes en condición de formar gobierno, pero necesitan socios, no palmeros. Si quieren socios para un gobierno de cambio, van a encontrar en nosotros socios leales que se corresponsabilicen de las políticas de transformación. Si lo que quieren es un cheque en blanco, quieren figurantes, van a tener que ir a buscar a otro lugar. Estamos dispuestos a ser socios responsables de un gobierno de transformación política para cambiar las políticas injustas e ineficaces que ha venido desarrollando el Partido Popular. Tendimos nuestra mano, hicimos una propuesta y desde que la hicimos hubo quienes se empeñaron en hacer profundamente, permanentemente teatro, en sobrerepresentar, me veo con uno, me veo con otro, ahora hago una ronda de contactos, ahora la repito otra vez, ahora la hago en el orden inverso, ahora doy vueltas sobre mí mismo y dijimos, se pueden dar todas las vueltas que se quieran, pero en España solo hay dos opciones. En España puede haber una coalición de los de siempre, en la que o el PP o el PSOE se abstengan para dejar gobernar al otro con Ciudadanos, o puede haber un gobierno de cambio y de coalición en el que esté el Partido Socialista y estamos nosotros. No en pie de igualdad porque el Partido Socialista sacó un poquito más de votos que nosotros, pero sí un gobierno plural y representativo de lo que sacamos en votos. Pero para eso hay que tener menos soberbia y aceptar que cuando uno tiene 90 escaños necesita socios, no cheques en blanco. Dijimos que esos eran los dos únicos caminos y nos dijeron si estábamos vetando a alguien y dijimos, por supuesto que no vetamos, pero hay dos opciones y en algún momento va a haber que elegir. Uno puede jugar a dos barajas en la política, pero cuando llega el momento de levantar las cartas tiene que elegir y eso fue lo que sucedió el otro día, que llegó el momento de tener que elegir y nos dimos cuenta, por desgracia, y lo digo con pesar, que el señor Pedro Sánchez había elegido. Las negociaciones no fueron sencillas. Tuvimos negociaciones que fueron complicadas. Nosotros sabíamos durante las negociaciones que el Partido Socialista estaba negociando en la sala de al lado con Ciudadanos. Y le dijimos, no tenemos ningún problema porque estéis negociando con otros. Solo decimos, si lo que usted está negociando en esta sala es incompatible con lo que está pactando en la otra, en algún momento va a haber que elegir. El juego no se va a poder mantener eternamente. Usted no puede estar acordando en esta sala que hay que proteger el empleo para que sea más caro despedirse, despida menos y que hay que proteger los salarios y subir el salario mínimo y al mismo tiempo estarle firmando al señor Rivera que va a ser más barato despedir, que no hay que subir el salario mínimo, pero que eso sí, hay que darle una subvención a los empresarios que paguen menos para equiparar un poquito el salario. No, señor Rivera, se trata exactamente de subir el salario mínimo porque nadie puede vivir con 650 euros, pero además porque así suben el suelo a partir del cual se negocian los convenios colectivos y sube por tanto el poder de negociación de los trabajadores.
Uno puede hablar con quien quiera, pero no puede ir adelante y atrás al mismo tiempo, no puede caminar hacia el este y hacia el oeste al mismo tiempo. Llega el momento de decidirse. Nosotros sabíamos que se estaba discutiendo una cosa en una sala y decir que no ha sido honesto con nosotros en las negociaciones. Tenemos que decir al mismo tiempo que nos ha pedido sistemáticamente un cheque en blanco. Pues ¿saben lo que han conseguido? Que la gente consume menos, y como consume menos, las pymes contratan a menos gente, las pequeñas empresas, y los autónomos tienen menos encargos y menos tareas, y como tienen menos, se cierran pequeñas empresas, se cierran cooperativas, hay menos actividad económica, el Estado recauda menos dinero por impuestos y por tanto hay menos recursos para hacer políticas sociales, para pagar la dependencia, para pagar la sanidad, para pagar la educación, y tenemos que ir a endeudarnos fuera. Eso es lo que han conseguido las políticas del estrangulamiento y de la mal llamada austeridad. Digo mal llamada porque es austeridad para nosotros, no para ellos. De la mal llamada austeridad que aplicaron primero el gobierno del Partido Socialista y después el gobierno del Partido Popular. Nosotros fuimos a las mesas de negociación a decir que teníamos la mano tendida para llegar a un acuerdo, pero no un acuerdo para ir a cualquier sitio, un acuerdo para subir el salario mínimo, un acuerdo para que no pudieran desahuciar a nadie de sus casas o le cortaran la calefacción por pobreza sobrevenida, un acuerdo para blindar el derecho a la sanidad, la dependencia, el derecho a la educación, para traer a nuestros jóvenes a casa con inversión pública en I+D+I, un acuerdo para garantizar nuestras pensiones, que no es otra cosa que garantizar los salarios de los nietos, porque las pensiones no son el regalo de ningún partido político, las pensiones las pagan los salarios de los nietos. Si recortan a los nietos, en realidad lo que están haciendo es recortarle en las pensiones de los abuelos. Fuimos a las mesas de negociaciones a decir que había que cerrar las puertas giratorias, fuimos a las mesas de negociaciones a decir que no había que subir los impuestos, lo que había que hacer era ordenarlos, que ya pagaban suficientes impuestos los pensionistas, los trabajadores o los autónomos, y que quien tenía que apretarse un poquito el cinturón eran los millonarios. Fuimos a las mesas de negociaciones a decir que había que cambiar la ley electoral para hacerla más justa, a decir que teníamos que tener instituciones más limpias, que teníamos que tener instituciones más participativas, a decir que había que proteger a nuestra gente y dejar de favorecer a los privilegiados. Tendimos la mano y seguimos trabajando en ello. Creemos que hubo quien eligió, y lo tengo que decir con decepción pero con absoluta firmeza. El señor Sánchez eligió al señor Rivera, que ha sido muy honesto. El señor Rivera ha dicho: este acuerdo le tiene que gustar mucho al Partido Popular. Es un acuerdo que está hecho para buscar la abstención del Partido Popular, no la nuestra. Y por tanto, si no recibe la abstención del Partido Popular, esta semana será una semana perdida, será una semana desperdiciada. Y cuando se acabe esta semana, volveremos a decir exactamente lo mismo. Estamos dispuestos a conformar un gobierno de coalición plural, representativo y con garantías de que lo que se firma no se queda en papel mojado, para construir un gobierno que se ponga al servicio de los españoles trabajadores que más lo necesitan. No estamos dispuestos a dar un cheque en blanco, sí estamos dispuestos a construir un gobierno de coalición y de cambio político. Y si no, ya sabemos cuál es la otra opción: el acuerdo firmado entre Sánchez y Rivera, que está mirando a la abstención del Partido Popular. Hay que explicar esto, hay que contar esto, hay que hacer a la gente partícipe de esta decisión que hemos tomado, ser extraordinariamente flexibles y generosos en el intento de llegar a un gobierno de cambio, pero al mismo tiempo ser muy firmes en la defensa de los principios por los que la gente nos ha votado. A nosotros no nos han votado para que maquillemos lo que no funciona, nos han votado para que lo cambiemos. Con el que tenga voluntad de cambiarlo, vamos a construir un gobierno. Con el que tenga voluntad de maquillarlo, le tenemos que decir: lo siento, pero así no. Cambiar las cosas no es solo sacar a Rajoy, es decirle al señor Rajoy: váyase usted, pero también se tiene que llevar su herencia y también se tiene que llevar la reforma laboral. No hacer una tercera reforma laboral para que sea aún más barato despedir. Y quiero explicar también lo que pasó el jueves. El jueves nos visteis comparecer y nos visteis declarar en rueda de prensa el equipo negociador, y me visteis dar la rueda de prensa y decir que ese documento estaba pensado para Rajoy y que por tanto era incompatible con las propuestas de cambio que nosotros defendíamos, y que de momento no iban a contar, por supuesto, con nuestro apoyo, que no íbamos a dar cheques en blanco. Pero el jueves fue un día muy importante. Fijaos que desde que dijimos eso hasta hoy han cambiado muchas cosas.
Salimos a decir eso, inmediatamente salieron a comparecer del Partido Socialista a decirnos, a decirme incluso personalmente, que estábamos mintiendo, que no era verdad que el despido se abaratara. ¿Y qué hicieron 1 hora y media después? Corregir el documento donde se decía que el despido se abarataba. ¿Veis entonces por qué decimos que hacen falta garantías, que no nos fiamos de las buenas palabras, que queremos garantías firmadas y que hace falta un gobierno plural y de equilibrio? Hemos visto cómo solo en 24 horas cambian tanto las cosas que no se sabe muy bien lo que han firmado, que no tenemos ni siquiera claro si ellos saben lo que han firmado, que sale Sánchez a decir hemos derogado la ley Mordaza y sale Rivera a decir no, eso no lo pone en el documento, y sale uno a decir van a pagar más impuestos los más ricos y sale Rivera a decir yo no he firmado eso, y sale uno a decir no, ley contra la violencia machista, y Ciudadanos dice no, violencia intrafamiliar. ¿Veis entonces por qué decimos que hacen falta garantías, que hace falta firmeza y que hace falta un gobierno de coalición y equilibrios para que la cabra no tire al monte? Sin embargo, sigue la posibilidad de que haya gobierno de cambio, salvo que el Partido Popular se abstenga. Esta investidura de esta semana va a ser fallida, no va a haber. Pedro Sánchez va a ir al Parlamento y va a descubrir que 90 más 40 suman 130, no 176. Una vez que lo descubra, y que lo descubra en la segunda votación, no va a haber investidura. Y a partir de entonces hay 2 meses. En esos 2 meses hay toda nuestra disponibilidad para llegar a un acuerdo, lo volveremos a decir, acuerdos cosméticos que miran al Partido Popular, no gobierno de coalición y de cambio, sí. Nuestra postura sigue siendo exactamente igual de nítida, exactamente igual de flexible, pero exactamente igual también de firme en los principios. Y nosotros no queremos que se repitan elecciones, sobre todo porque sería desaprovechar una oportunidad histórica. Pero para eso el Partido Socialista, o mejor dicho, para eso el señor Pedro Sánchez tiene que decidirse. Si se decide por el cambio político, nosotros nos vamos a ofrecer como corresponsables de ese gobierno para garantizar, para empujar y para acompañar el cambio político. Si se decide por la conservación de lo que ya existe y no funciona, o por darle una pequeñita capa de barniz, le vamos a decir esa opción es legítima, pero desde luego no es la nuestra. Que tenga usted suerte entonces con la abstención del Partido Popular, o quién sabe, con la abstención del Partido Socialista, para que con el mismo programa de Rivera gobierne el Partido Popular. Esa no es nuestra opción. A nosotros nos votaron para que las cosas cambien. Y todo esto sucede, y conecto con el segundo tema, todo esto sucede en un momento de definición de a dónde queremos ir como país. En España no ha habido solo una crisis económica, ha habido una crisis política y una crisis moral por la cual quienes nos dirigían al abismo. El problema fundamental que ha habido en España, más allá incluso de la crisis económica, más allá de la carestía, de la pobreza, de la desigualdad, de la precariedad, más allá de las dificultades que han pasado muchas familias, es la convicción de cada vez más gente de que quienes gobiernan llevan mucho tiempo gobernando solo para sus propios intereses, no para los de la gente. Esa idea fundamental nos ha obligado a mucha gente que veníamos de fuera de la política a dar un paso adelante y decir que hace falta refundar nuestro país, que hace falta reconstruir España. Cuando decimos eso, muchos nos dicen que lo que estamos diciendo es que hay que demoler y que hay que tirar por tierra y que hay que tirar abajo todo lo construido. Es exactamente lo contrario. Lo que estamos diciendo es que si les dejamos a ellos, van a tirar por tierra lo mejor de lo que nos legaron nuestros mayores. Porque a la gente humilde, nuestros abuelos y abuelas no nos dejaban muchos pisos, ni nos dejaban cuentas millonarias. ¿Qué dejaban los humildes en nuestro país en herencia? Dejaban derechos y dejaban leyes que aseguraran que uno era igual, naciera en un barrio humilde o naciera en un barrio privilegiado, que uno tenía derecho a intentar una vida digna, que no estamos pidiendo nada del otro mundo, hubiera nacido en una cuna humilde o hubiera nacido en una cuna privilegiada. Esa es la herencia fundamental que nos dejaron nuestros mayores, y esa es la herencia que están dilapidando quienes han convertido a España en el país donde más ha crecido la desigualdad entre una minoría muy rica y la mayoría que hemos retrocedido una década en nuestra capacidad de vivir dignamente. Esa es la herencia que queremos proteger, pero para proteger esa herencia hace falta cambio político, hace falta construir una mayoría nueva que devuelva las instituciones al servicio de la gente, y hace falta reconstruir el acuerdo como país, que es reconstruir España. Y aquí lo quiero decir con todas las letras: somos la única fuerza patriótica que está diciendo que defender un país no es decir muchas veces España, ni envolverse en banderas,
que defender la patria es defender a sus familias y defender a su gente. Nosotros no nos creemos a quienes hablan mucho de España, pero miran a otro lado cuando hay españoles sin casa o cuando hay españoles sin calefacción nacional y territorial que hay en nuestro país. Para nosotros eso no es una debilidad, es al revés, es una fortaleza. Y lo digo explícitamente aquí, a pocas horas del 28 de febrero. Si les da tanto miedo el ejemplo de Andalucía, es porque Andalucía demuestra que se puede ejercer el derecho a decidir, no para separar, para seguir juntos, pero en pie de igualdad, con la máxima autonomía, para garantizar la igualdad entre territorios y la igualdad entre los privilegiados y los que vienen de origen más humilde. Si reivindicamos el ejemplo de Andalucía, es precisamente como manifestación de que la plurinacionalidad, el reconocimiento de que convivimos diferentes pueblos, sirve al mismo tiempo para unir en un proyecto compartido, con la autonomía como herramienta para proteger los derechos sociales, para proteger la cohesión territorial y para proteger el mejor legado de nuestros mayores. El espíritu del 4 de diciembre, que ganó el derecho a decidir, que es después el espíritu del 28 de febrero, no es una reivindicación abstracta, no es una reivindicación para separar ni para dividir, es una herramienta, es la reivindicación de la autonomía y del derecho a decidir de los andaluces para tener instituciones próximas, autónomas y responsables que garantizaran la modernización, que garantizaran el desarrollo, que garantizaran los derechos sociales, que garantizaran el empleo, que garantizaran que no tenían que seguirse yendo jóvenes de Andalucía fuera a buscarse la vida. Ese acuerdo conquistado, esa fortaleza y esas herramientas conquistadas son herramientas que solo existen para servir al desarrollo y al bienestar de nuestro pueblo. Pero tenemos que decir con pesar que en los últimos años esas herramientas se han visto estrechadas y se han visto cercenadas. Se han visto cercenadas en primer lugar por la corrupción, porque de nada sirve tener instituciones propias si otros las saquean. Hay que ganar las instituciones propias y acto seguido hay que defenderlas y blindarlas del saqueo y del mal uso de los recursos públicos. Se han visto también cercenadas por la ley Montoro y por el intento de ponerle un cepo a las comunidades autónomas y a los municipios para que no puedan hacer políticas sociales, y por eso también fuimos a las mesas de negociación a decir que no se pueden firmar las políticas económicas del Partido Popular y después decir que se van a hacer políticas sociales. No se pueden tener las dos cosas a la vez, hay que decidirse. No hay política social posible si no desmontamos todas las leyes que el Partido Popular hizo para intentar bloquear la posibilidad de que las comunidades autónomas sean garantes de los derechos sociales. Ellos le pusieron un techo al gasto social, nosotros queremos ponerle un suelo por debajo del cual las comunidades autónomas no puedan bajar, no puedan dejar de prestar servicios que son esenciales para garantizar cuál es la esencia de la autonomía conquistada, que es la defensa de los derechos sociales, de la cohesión social, de la igualdad, de los servicios públicos, de la dependencia, de la sanidad y de la educación. Y se ha visto también cercenada por la política de la burbuja y por la política de un modelo de desarrollo estrecho. Si para algo tenía que servir la autonomía conquistada en Andalucía, era para desarrollar una economía endógena, para diversificar la economía andaluza, para innovar, para competir por arriba, en más inversión, en más investigación y desarrollo, en energías renovables, en más talento, que hay mucha juventud andaluza muy preparada que se está teniendo que ir a trabajar fuera. Para eso tenía que servir la autonomía, no para competir por abajo, para competir por arriba. Por eso hay que defender las conquistas de la autonomía ganada un 4 de diciembre y después ganada un 28 de febrero. Y por eso también, y me permitís decirlo, en Andalucía, viniendo desde fuera, hay que reivindicar el ejemplo de Andalucía como un ejemplo de que la plurinacionalidad, si decimos, como decíamos muchas veces en campaña, la patria es la gente, estamos dispuestos a ganar un país para su gente y a recuperar las instituciones para quienes lo necesitan. Muchas gracias.